pasado, de Menzies, ayer y hoy. Si tuviéramos que evocar el día del renunciamiento, hoy es el aniversario de cuando Evita, por la cadena de Radio Nacional, renunciaba a su candidatura a vicepresidenta de la República allá por 1951 y decía, entre otras cosas, que renunciaba a los honores y no a la lucha. La dirigencia sindical argentina ha renunciado muchas veces a la lucha y otras veces ha luchado demasiado y ha perdido hasta los honores. La historia de la CGT que le hemos contado muchas veces, que nació dividida, que se dividió en varias ocasiones y en varias oportunidades, ha tenido momentos de mucha tensión, momentos de unificación y finalmente de grandes escollos a resolver, porque la lucha colectiva se ha transformado por el triunfo del capitalismo a nivel mundial, la derrota del socialismo y del comunismo, como el objetivo del sálvese quien pueda. El individualismo ha suplantado el colectivismo y entonces es muy difícil a veces interpretar qué cosas pasan a manera individual en cada uno de los gremios. Ayer, en la sede de la UOCRA, que conduce Gerardo Martínez, se reunieron algunos dirigentes sindicales para tratar de enfriar el tema del conflicto y de salir a pelear directamente con el gobierno. La idea es diversa. ¿Por qué genera esto Martínez? Porque como la obra pública está en movimiento y la construcción ha repuntado notablemente, uno de los que menos interés tiene en pintarse la cara y salir a pelear es el gremio que está siendo beneficiado en forma indirecta, la construcción. Con una inactividad manifiesta, el reinicio de la obra pública mueve no solamente la construcción, sino varias industrias. Por eso, el índice termina de decir crecimiento de la economía referenciado en la construcción y en la industria, que está directamente vinculado, la industria esa es, vinculado, decíamos, al tema de la construcción. Pero lo interesante son los dos hermanitos, el titular del gremio de la alimentación, Rodolfo Daer, aquel que fuera secretario general de la CGT cuando vino la ola de privatizaciones en la época de Menem, y su hermano, Héctor Daer, el actual integrante del Triunviro, que conduce Sanidad de la Capital, un gremio que maneja Hueso Campo, que fue socio del padre del actual ministro de Trabajo, del otro ex ministro, del primer ministro, del otro Triaca, y que desde hace mucho tiempo juegan en el club de los negociadores con los gobiernos de turno. Allí también se alista Andrés Rodríguez, que es la cabeza visible de UPCN, un gremio que tiene como patronal al Estado. El otro gremio que tiene como patronal al Estado es ATE, que hace rato se pintó la cara, pero también se fragmentó y se dividió entre kirchneristas, antikirchneristas, más cerca de la izquierda, menos cerca de la izquierda. Es decir, ATE ha sufrido varias purgas internas y varios problemas. Y finalmente terminó siendo la cabeza visible de la CTA cuando se rompió con la CGT y se creó otra central de trabajadores. Bien, ¿por qué cuento todo esto? Porque en esa reunión donde asistió también el Barba Gutiérrez en representación de la UOM, donde estuvieron los que les mencioné, también José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, estuvo Romero de UDA, de los maestros, y se sentaron a discutir cómo se hacía para parar esta idea lanzada por uno de los integrantes del Triunviro, por Smith, único orador del otro día, de que el próximo confederal se transforme simplemente en un debate y en una discusión de salir a pintarse la cara de medidas de fuerza. Recuerdo que un dirigente me dijo en aquel confederal, donde ya se habían dado las instrucciones para que el Triunviro tomara las medidas de fuerza, o sea que esto es reiterativo, algunos muchachos bajan todos los días de Sierra Maestra, haciendo referencia
a lo fácil que era para algunos gremios, vamos a romper todo, y para otros gremios que tienen al Estado como empleador, mucho más complejo. Por ejemplo, Obras Sanitarias, tiene al Estado como empleador. Andrés Rodríguez tiene al Estado como empleador. La Fraternidad tiene al Estado como empleador. La UTA, que no tiene al Estado como empleador, a través de los subsidios que el Estado les da a los empresarios de transporte, en forma indirecta también tiene al Estado como empleador. Y allí entonces empiezan a producirse situaciones individuales donde cada quien tiene que evaluar sus cosas. Esto, presentado así, y ante el conjunto de la sociedad que está escuchando y que de pronto dice, bueno, por eso es egoísmo, no, es la defensa por la cual nace cada uno de los sindicatos. Los sindicatos nacen para defender su situación de rama profesional o obrera, y después se nuclean todos para defender en conjunto la base del modelo. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Porque no hay un secretario general fuerte en la CGT, porque el triunviro nunca funcionó, porque aquel original triunviro que habían hecho también en la CGT terminó Moyano, padre, quedándose con todo, y fue quizá el último referente, digamos, de la conducción fuerte o férrea de la CGT. El anterior había sido Baldini, y entonces uno va pasando hacia atrás revista, y hemos visto que cada vez que hubo triunviros, fracasaron. Primero porque está lo que se llama el ego de las personas, donde cada quien juega su rol, después porque están los intereses del sector que cada uno representa, y por último, porque se ha producido en la Argentina un cambio fundamental. Los gremios de industria ya no son los que generan un conflicto por su fuerza, ya no está la UONO Textiles para paralizar el país. Ahora lo que paran el país son los gremios de servicio, empezando por el transporte y siguiendo por todos los gremios del servicio. Y dentro de los gremios del transporte nos encontramos con la lectura de que por un lado está Camioneros y por el otro lado están marchando en este momento la UTA con la Fraternidad, porque habida cuenta de que Camioneros tiene sus cuestiones individuales como sindicato arregladas, los otros todavía tenían cosas pendientes, las terminaron de arreglar recientemente con el aumento conseguido para sus sectores, y entonces la cosa se va conflictuando. Hoy, el gobierno va a tratar de enfriar al otro sector con el que puede contar Pablo Moyano. ¿Y quién es el otro sector con el que podría ser un paro general? Los movimientos sociales. Hoy van a ser recibidos por el ministro de Trabajo y por la ministra Carolina Stanley, por Triaca y por Stanley, la ministra de Acción Social, y se van a sentar a conversar sobre los 30.000 millones que llegan a ese sector de los movimientos sociales. Y van a decirle, miren, nosotros vamos a hacer el esfuerzo, pero ustedes pórtense bien. ¿Qué quiere decir eso? No me hagan cortes, no me interrumpan los puentes, no me hagan piquetes, etcétera. En esta negociación de hoy, que no sabemos cómo va a terminar, está lo que le queda de reserva al sector que encabeza Moyano y que apoya Palazzo, que no está dentro de la conducción de CGT, que maneja una línea interna dentro del CGT, que es un radical kirchnerista, que maneja la asociación bancaria y que la repuntó notablemente con su conducción últimamente. Bien, con esto que estoy tratando de explicarles a ustedes, con este panorama, el gobierno sigue insistiendo de dividir para reinar. Es decir, ¿de qué manera se puede fragmentar esto? Pero ¿qué ocurrió? Se le murió un personaje para ellos importante como el Momo Venegas, que desde las 62 organizaciones que en realidad eran la rama política y el pensamiento peronista dentro de la CGT, terminó haciendo el partido FE e integrando el Frente de Cambiemos. El Momo había sido el primer dirigente que trabajó para Néstor Kirchner, primero, de todos los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque él le debía el renatre a Duhalde, y cuando Duhalde elige a Néstor Kirchner le dice hay que darle una mano, y el primero que aparece es él. Y terminó, cuando la administración de Cristina, detenido y preso, y le sacaron el renatre. A partir de allí, se enroló en contra del kirchnerismo, e hizo alianza, evidentemente, con sus patrones, porque se juntó con los empresarios del campo, más allá de la defensa del peón rural.
Bueno, el Momo se murió. Y no solamente quedó huérfano Guatre, que no se sabe qué va a pasar, sino que ahora se disputan ese espacio para saber qué se hace con la 62. Y están preocupados en el gobierno porque no tienen en este momento un interlocutor válido, como era el Momo, para llegar a los sectores sindicales y poder hablar con claridad acerca de las reformas que quieren hacer. Pero ya avanzaron. El que fuera secretario adjunto de Moyano, Pereira, el petrolero, ya hizo un acuerdo de flexibilización en el sur, por Vaca Muerta y demás. Ya hubo también con Esmata un acuerdo por el tema de automotriz. Entonces, el gobierno va por sectores, arregla con determinados sectores, porque les interesa. Y por eso, a pesar de que ayer se aprobó en comisión en diputados, Cambiemos va a seguir bombardeando la ley de la Marina Mercante y la industria naval, que repito, ayer tuvo aprobación, pero ya había sido aprobada por el Senado, hubo cambios, volvió a diputados, y aprovecharon ayer la posibilidad del quórum. El titular de la comisión, que es kirchnerista, aprovechó, la hizo aprobar, pero difícilmente se trata en el recinto. Esa ley es una ley que preocupa mucho a toda la industria naval argentina, donde sobre todo en las hidrovías, solamente el 3% de los que allí funciona son buques nacionales, todos los demás son extranjeros. Bueno, Macri tiene un objetivo puesto hace mucho tiempo, de que hay que flexibilizar toda la labor del puerto, ablandar a toda la industria naval. Por eso hace mucho tiempo que está sin presidente Astillero Río Santiago, por eso hace mucho tiempo que tenía que haber terminado la intervención del Sumo, le pidió a Canicoba Corral que invente una prolongación, y la inventó el juez, porque ahora fue por la cabeza de los que habían denunciado a Suárez, y entonces le da 180 días más de intervención, porque no quieren que el modelo actual de la Marina, de los gremios de la Marina Mercante y en general de toda la industria naval, hagan lo que ellos quieren a través de la ley, sino que necesitan flexibilizarlo totalmente. Quieren puertos baratos, mano de obra barata, para que 180.000 toneladas que exporta la Argentina se hagan buques de bandera extranjera. Es decir, exactamente a lo que Perón hizo, que cuando se dio cuenta que el flete era uno de los graves problemas y el otro era el seguro, lo primero que trató de hacer fue la Marina Mercante, y esa Marina Mercante argentina llegó a ser la cuarta flota del mundo. La desguazaron cantando la marchita en época de Menem. Le dicen los que estaban al frente de ese desguace que la orden era de Domingo Felipe Caballo, pero ellos no renunciaron, se quedaron y la desguazaron. Así que esta situación que se vive, donde cada quien atiende su juego, no es contradictorio, porque nacieron para eso, nacieron los sindicatos para defender cada uno su sector. El tema es que cuando se pide desde afuera, de los no agremiados, de los que no tienen trabajo, de los desocupados, de los que están marginados, se piden una atención, una medida de protesta ante las políticas económicas, antes de moverse cada uno mira cómo le está yendo en la actualidad en su situación gremial individual. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar en el Confederal, pero le estamos adelantando algunas cosas donde algunos que se hicieron en la planificación de un paro general no podrían estar tan seguros, y por el otro lado, el sector llamado Masa, que no fue donde encabeza Viviani y Seacia de la Unión Ferroviaria, que son sectores que no están en la CGT, en este momento, ellos, con tal de no acordar con el hijo de Moyano, porque Viviani se fue, después de ser el hombre de ultra confianza de Moyano, se pasó al kirchnerismo, cuando rompió Hugo Moyano con el kirchnerismo, él se quedó y se transformó aquella vieja amistad y relación, del amor se pasa al odio muy rápido, en una situación de mucha tirantez. Bueno, a raíz de eso paga el plato roto el Pablo Moyano, por llevar y ser portador del mismo apellido. Así que tampoco van a estar apoyando ese sector. Por lo tanto, habrá que ver entonces qué pasa hoy con los movimientos sociales, qué cosa le dice el gobierno, qué cosa le dicen los movimientos sociales al gobierno, que me parece en la última baraja del sector que quiere ir al paro. Es decir, si no para el transporte, bueno, que los movimientos sociales se encarguen
de que nadie pase porque esté todo interrumpido. Pero los movimientos sociales, ¿estarán de acuerdo en hacer esto? Hoy, Triaca y Carolina Stanley tienen la palabra, y la semana que viene los movimientos sociales seguramente nos explicarán qué pactaron.